Vamos a empezar con el primer dibujo de la serie de planos que encargamos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Start en la parte de Mechanical Design a Paradise Arc. Bien, hay que verificar que realmente estemos dentro del Paradesign. Esto cómo lo vamos a hacer, verificando en la parte superior que maneje el nombre de Katia versión 5 y en la parte 1, que es la que estamos manejando. En algunas ocasiones en la parte inferior derecha aparece un pequeño cuadro en donde se le puede cambiar inmediatamente el nombre y entraremos a el sketch correspondiente aparte. Por otro lado, debemos verificar que exista nuestro árbol con los planos cartesianos tal y como se indica o como se observa en este video. Ahora sí empezaremos a dibujar la pieza número 1, para lo cual entraremos a un plano, ya que debemos de dibujar siempre en 2D. Vamos a utilizar el plano XY, se coloca en color naranja y para acceder a este plano nos vamos a el menú de Sketch y de Sketcher y el botón de Sketch. Bien, ya estamos en la vista de 2 dimensiones, en X y en Y, como lo indica en esta parte nuestro plano. Y lo que tenemos que hacer es dibujar de inicio el contorno de la pieza. Hay que recordar que AutoCAD funciona de manera libre y CATIA, a diferencia, hay que colocar primero la parte exterior del sólido para después abstraerle todas las partes que no existan, barrenos o algún otro corte que tenga nuestro dibujo. Para dibujar nos vamos a apoyar del menú de Profile, que es este que tenemos que voy a colocar de este lado, y aquí tenemos la opción de manejar línea, lo que en AutoCAD se conoce como polilínea. Aquí lo podemos conocer como Profile. Podemos hacer cuadros, círculos, curvas, óvalos, líneas, ejes y puntos como tal. En esta ocasión vamos a utilizar Profile y dibujaremos el contorno de la pieza sin acotar. Por el momento no necesitamos acotar. Siempre hay que procurar partir de el origen, donde nos aparecen esas flechitas amarillas indicando horizontal y vertical, e iremos empezando nuestro dibujo. Antes de empezar es importante que verifiquemos las unidades en las cuales estamos dibujando. Eso lo vamos a encontrar en el menú de Tools, en Options. Nos llevarán al menú de ajustes del programa CATIA. Este es el menú que se nos despliega en Tools y en Options. Y aquí lo que vamos a buscar es el árbol que dice parámetros y medidas, parameters and measures, y la tercera pestaña nos maneja unidades. Estamos manejando longitudes y por default el programa nos maneja que está en pulgadas. Nosotros queremos dibujar en milímetros para este dibujo, entonces tenemos que cambiar a milímetros. Le damos OK y ahora sí ya podemos empezar a dibujar nuestra pieza. Contando nuestro dibujo, los milímetros son las que aparecen entre corchetes, entonces vamos a empezar a dibujar de esa manera. Primero una línea vertical hacia arriba, después horizontal a la derecha, nuevamente vertical hacia arriba, horizontal a la derecha, vertical hacia abajo, horizontal a la derecha, vertical hacia arriba. Aquí, como la figura es simétrica, nos podemos apoyar de esa línea que se nos aparece, que nos indica que ya está a la misma altura, y podemos utilizarla.
Aquí nuevamente se nos suele aparecer esa línea que contempla que el lado izquierdo, este lado, está exactamente a la misma altura. En este momento también nos sirve, entonces también la colocaremos. Continuamos hacia arriba, hacia la derecha, perdón. Hacia abajo podemos ver la línea punteada de referencia que nos dice que ya estamos a la misma altura. Dibujamos. Hay que procurar que en este momento no pongamos coincidencias como esa línea que se nos proyecta o esta otra línea que se nos proyecta. Hay que procurar que no se nos den esas coincidencias porque nos pueden causar algún problema al momento de acotar. Podemos ver que nos aparecen muchas coincidencias, no todas son necesarias, aunque si se nos aparecen no hay ningún problema, las podemos eliminar después, como lo vamos a hacer en este momento. ¿Qué indican las coincidencias? Que cuando yo muevo esta línea se mueve toda la pieza y no queremos realmente esa coincidencia. Las coincidencias están marcadas por esas O's, pero las podemos eliminar porque realmente ahorita no es algo que queramos hacer. Lo que queramos contemplar es esta coincidencia la que nos está estorbando. La seleccionamos y le damos suprimir. Al hacer eso podemos mover nuestra pieza y nos damos cuenta que ya no surge movimiento la parte de arriba. La siguiente parte es la acotación. La acotación la tenemos en los constraints. En AutoCAD se le llama acotación, en CATIA se le llama constraint. Y lo que tenemos que seleccionar es el segundo botón, como nombre constraint, le damos clic. Sabemos que ya está totalmente habilitado cuando se nos pone en color naranja, eso quiere decir que ya está totalmente seleccionada esta herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar constraint, después la línea que queremos acotar y la jalamos. Le damos doble clic para que podamos modificar esta medida, que según nuestro plano es de 75, y le damos OK. Entonces la pieza es cuando empieza a ajustarse automáticamente. Nuevamente constraint, vamos a acotar esta otra medida, y esta otra medida la vamos a manejar de 25 como maneja nuestro plano. Después nos damos cuenta que tiene una medida de esta línea a esta línea de 115, y para hacer esa acotación directamente seleccionamos la línea, apretamos el botón control y seleccionamos la línea superior, de tal forma que queden ambas seleccionadas. Damos la parte de acotar y nos arroja la medida, que para efectos de dibujo es de 115. El ajuste los va a hacer en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene una restricción de 75. Ya no me va a mover esta línea. Me movería esto para alcanzar los 115 milímetros que marca mi dibujo. Por eso es bueno ir restringiendo con valores nuestra pieza. Esta otra medida es de 40. Esta otra medida la tenemos, no la tenemos, pero esta sí, que también es de 40. De 40. Y esta otra línea también la tenemos, que corresponde a 25. ¿Cómo va a dar esta cota? Colocando la longitud total que sí nos da el plano, seleccionamos las dos líneas con control, seleccionamos constraint, la arrojamos hacia arriba y nos dice que es de 170. Como estas cuatro líneas ya están totalmente acotadas, el ajuste lo tienen que hacer forzosamente en esta línea. Entonces le damos OK y veremos cómo esta es la línea que nos ajusta. Tenemos una distancia en esta línea también de 10. Y como se recuerdan que aquí hay una línea de coincidencia que nos manejaba, que tanto de un lado como de otro lado tenía las mismas medidas, pues se ajusta. Bien, continuamos con el acotamiento. Tenemos esta otra línea que corresponde a 18.
tenemos otra línea, ¿sí? Esta línea que es correspondiente a 22. Y ahora sí trabajemos en nuestros ángulos. Podemos mover nuestros ángulos a como nosotros queramos para hacer más fácil nuestro dibujo. No pasa absolutamente nada. Lo que sí hay que hacer en este momento pues es acotar este ángulo que nos dice que es de 90 grados, pero con la restricción de que 45 grados sean hacia el lado izquierdo y 45 grados sean hacia el lado derecho. Para eso voy a dibujar unos ejes. Este es el comando Axis en el menú de Profile, que nos indica un eje que va a partir de este punto y lo puedo proyectar de manera vertical hacia abajo. Y voy a acotar estos dos líneas para sacar el ángulo. ¿Eso cómo lo saco? Doy clic en ambas líneas, sin olvidar que es apretando el botón Control, y voy a acotar este ángulo. Este ángulo nos maneja que es de 45 grados. 45 grados. Ok, ya tenemos esa restricción. Ahora selecciono las dos líneas que forman el pico, seleccionando siempre Control, y acoto esta distancia. Que esta distancia nos dice el dibujo que es de 90 grados. Automáticamente nos arroja el ángulo que estamos manejando. Aquí, como podemos ver, hay un pequeño problema. Si le damos zoom, nos vamos a dar cuenta que nuestro vértice no coincide con nuestro eje. Lo podemos hacer coincidente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Seleccionamos los puntos, el punto del vértice y el punto de nuestro eje con control. Nos vamos a Constraint Definir, que es este menú que tenemos de este lado, y los vamos a hacer coincidentes. Y le damos OK. Y automáticamente se nos ajusta nuestro dibujo. Bien, acotaremos las distancias que tienen estos lados de nuestros triángulos, que según el dibujo es de 31. Le damos OK. Al ya estar restringido de lado más, automáticamente esta medida es de 31. Lo podemos verificar, pero vamos a ver que nos va a cambiar el color, que nos va a poner color morado, magenta, fuchsia, y eso quiere decir que hay un sobreacotamiento. Es decir, esta medida ya no es necesaria debido a que ya tenemos otras medidas que indican cuánto mide ese lado. Bien. Ahora nos vamos al otro triángulo, que es el que tenemos acá. Y este ángulo vamos a trabajarlo exactamente igual, trazando una línea de eje axis que va a partir del punto central de nuestro triángulo hacia abajo. Con control acotamos esas dos líneas y nos dice que este ángulo debe de ser de 30 grados, y tomando en cuenta los lados del triángulo debe de formar un ángulo total de 60 grados. Seleccionamos ambas con control, sacamos la cota o el constraint, decíamos, y este va a ser de 60 grados. Se ajusta automáticamente todo. ¿Qué nos resta? Pues acotar el largo de la pieza. En este momento es de 35 milímetros. El otro lado se ajusta automáticamente. Podemos hacer la comprobación. Se va a poner color fuchsia. Ya no tiene caso que hagamos acotación, porque ya vemos que es de 35. Bien, con eso ya tenemos acotado todo el contorno de nuestra pieza. Podemos darnos cuenta que está bien definido por el color verde. Si toda la pieza está en color verde, quiere decir que está totalmente ajustada y podemos trabajar con ella para la parte de la manufactura o la parte de ensamble con otra pieza, en caso de que le demos un cuerpo. La pieza nos maneja por último un cuadro en la parte central, pero nos damos cuenta que las medidas no parten hacia los lados del cuadro, sino que parten hacia el centro. Entonces en Profile ocuparemos el cuadro que dice basado en centros, Centered Rectangle. Seleccionamos ese y ese es el que vamos a dibujar.
en nuestra pieza. ¿Sí? Nos maneja medidas de que tanto en la parte horizontal como en la parte vertical existen ángulos equidistantes entre ellos, medidas equidistantes. Entonces lo único que hay que hacer es acotar un solo lado del cuadro, que para este caso es de 30, y se nos ajustará tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Acotamos el lado superior para que se ajuste ese, y el inferior también de 30, y ya tenemos un cuadro perfecto. Ahora vienen las constraints, que nos va a indicar exactamente en qué posición está. Para eso doy clic en el botón del centro, que se ponga naranjita, y tengo una medida de 85 con respecto a mi línea vertical de origen. Entonces selecciono con control también esa línea y lo acoto. Y esta cota nos dice que es de 85. Ok, nos ajusta un poquito el triángulo. Y ahora tengo otra medida que corresponde del centro hacia la base de mi figura. Con control selecciono esta línea y le doy su constraint. En este caso es de 57. Ok. Con esto terminamos nuestro dibujo. Queda perfectamente acotado y corresponde a nuestra pieza número 1.